8 de la mañana con 23 minutos, lo anunciaba antes de la pausa. ¿Cuánto se ha gastado en el presupuesto referido a emergencias en esta situación, en este contexto que tiene que ver con lluvias, inundaciones, desbordes y afectaciones, obviamente, no solamente en el tema material, sino también humano? Tenemos al profesor de Economía, Carlos Casas, para que nos dé algunos detalles respecto a esta situación. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en una coyuntura bastante complicada ahora con todos los desastres naturales que estamos viviendo, pero digamos hay que determinar cuál es el esfuerzo que está haciendo el Estado para poder reaccionar y prevenir, porque son dos cosas importantes acá. Entonces tenemos que dentro de las categorías presupuestales que se manejan en el presupuesto de la República hay un programa presupuestal que es el programa 68, que tiene que ver con la prevención y atención de desastres, que es lo que tendría que ver con la parte preventiva. Esto para el año 2022 fue aproximadamente 2.100 millones de soles y solamente se gastó el 80%. Para este año es 2.700 millones de soles lo que se tiene y básicamente la mayor parte, 1.700 millones, está en manos del nivel nacional. Y los gobiernos locales y regionales manejan cada uno aproximadamente 500 millones de soles. Ahora, si vemos la ejecución que se tiene en promedio de este programa presupuestal que va precisamente a prevenir el tema de desastres, solamente es del 11%, donde los gobiernos regionales tienen una muy pobre ejecución del 6% y el nivel nacional está un poco más arriba. Ahora, si lo vemos a nivel de departamentos, lo que nosotros estamos viendo es que en Tumbes el gobierno nacional ha gastado buena parte del presupuesto, tanto el año pasado como este año. En el caso de Piura también se ha gastado relativamente bien y por encima del promedio, y en el caso de Lambayeque lo mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que estamos por encima del promedio, pero menos de lo que se ha debido gastar. Estamos ya en el cuarto mes del año y deberíamos haber gastado aproximadamente el 25% o aún más, previendo que durante el primer trimestre del año generalmente tenemos estos desastres asociados a las lluvias en esos departamentos, ¿no? Hablando de Tumbes, de Piura y de Lambayeque. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que existen ya, sabemos los problemas de baja capacidad de ejecución. Por otro lado tenemos el tema de las nuevas autoridades locales y regionales que han empezado su mandato ahora y que están, sumándose a la actividad pública. Y eso explica la baja ejecución, pero que es algo que en general dentro de las partidas del Estado este programa presupuestal ha tenido una ejecución superior a el resto. Ahora, eso es para prevenir, pero siempre hay que estar preparados para las emergencias y en todo presupuesto de la República se incluye lo que se denomina la reserva de contingencia. ¿Qué cosa es? 1% de los impuestos, como mínimo 1% de los impuestos que pagamos todos los peruanos se reserva en el presupuesto para atender emergencias. Durante este año, el ministro de Economía lo ha reconocido, tenemos 2.400 millones de soles para atender esas emergencias en esta reserva de contingencia que, repito, es para uso cuando ocurra algún evento como el que estamos sufriendo. Y justamente el crédito presupuestal, el crédito suplementario, que ayer se ha aprobado, o hoy día en la madrugada se ha aprobado, lo que busca es fortalecer esta reserva de contingencia para poder incluir esos recursos para poder atender las emergencias, ¿no? Entonces, este año lo que hemos tenido es un nivel relativamente bajo de la reserva de contingencia y esto generalmente tiene que ver con cuál es la previsión que va a haber con respecto a los desastres. Yo recuerdo, por ejemplo, que para el año 2016 todo el mundo esperaba que hubiera un niño y en el presupuesto del 2016 la reserva de contingencia fue bastante elevada. Pero el año 2017 no se esperaba un niño y se redujo la reserva de contingencia y tuvimos el niño costero y también se obligó a que haya un incremento en el presupuesto. Entonces, el Estado se organiza, presupuestalmente para prevenir y para reaccionar. En la prevención hemos estado con pocos recursos y lo que se busca es aumentar la parte reactiva. Profesor, usted ha dado
explicación respecto a los fondos de contingencia para emergencias y demás, pero esto tiene de alguna manera un impacto en el bolsillo de los peruanos y peruanas en el día a día, o esto no tiene nada que ver, no tiene ningún alcance respecto, por ejemplo, a la reducción del presupuesto en emergencias, en fin, como señalaba en el año 2017, o lo que está sucediendo en este momento. ¿Hay algún impacto relacionado directamente con esto o no? El impacto no se ve directo, digamos, en el sentido de que beneficie directamente a la población, pero sí lo que evita es que se pierdan activos y que se pierdan empresas, que se pierdan viviendas, y eso sí impacta sobre la población. O sea, una política de prevención, digamos, trae una cadena de consecuencias. O sea, la prevención lo que permite es mantener los ingresos y mantener los activos que tienen las personas, ¿no? Su vivienda, su automóvil, sus tierras. Entonces, en ese sentido, un buen gasto de prevención lo que evita es estas pérdidas que pueden ser muy perjudiciales para la población. Ahora, ¿qué evaluaciones se hacen respecto al aumento o reducción de estos gastos precisamente de previsión, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, se está aumentando el presupuesto en un sector o en otro, se reduce el gasto de previsión, pero a futuro, digamos, es una inversión en realidad tal como usted lo plantea, porque previniendo bien una situación como la que está sucediendo ahora, se evitan pérdidas materiales de casas, de viviendas, de autos, de trabajos, de empleos. Es una inversión en realidad. ¿Así se debería ver? Es una inversión y esa es la mirada que tenemos que dar a la inversión pública, ¿no? Porque generalmente nosotros hablamos de la inversión como que hoy si se invierte más va a subir la tasa de crecimiento del PBI y solo se mira el corto plazo. Pero lo que tenemos que mirar es el largo plazo, y justamente la prevención lo que busca es esta protección. ¿No? Que evitar que tengamos problemas como los que estamos observando ahora y que ya no es la primera vez que lo tenemos, sino que se van repitiendo permanentemente. Y ahora con el cambio climático y con el calentamiento global se espera que esto sea mucho más frecuente. Profesor, hemos hablado el tema de prevención que es fundamental, pero ¿qué hay del tema de respuesta? Porque claro, usted nos señala cifras importantes, de hecho desde el MEF se ha señalado alrededor de 12.000 millones de soles destinados a gobiernos regionales, a municipios para atender esta situación, pero como ciudadano de a pie afectado, ¿en qué se traduce de manera tangible este dinero? Cuando tenemos, ya lo señalaba usted, profesor, gobiernos y autoridades que son nuevas en este 2023. ¿Cómo voy a haber solucionado mi problema tras la emergencia que se está viviendo en el norte del país? Bueno, en primer lugar, si hoy día tengo el agua hasta la cintura y hay una bomba que puede extraer, ¿no? Que son estas hidrojet que se utilizan, que son muy potentes, obviamente lo que voy a tener es que se va a reducir la inundación de mi vivienda, y eso me va a permitir, evitar el deterioro de la vivienda, porque cuanto más tiempo pase inundada, más voy a perder, digamos, en el sentido de que mi riqueza se va reduciendo, el valor de mi vivienda se va reduciendo y puedo empezar rápidamente las labores de reconstrucción o las labores de mantenimiento de la vivienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, ayudan. Ahora, también hay bonos que se le van a dar a las personas que han perdido, digamos, ingresos. Se anuncia para los que han perdido cultivos también que se les va a dar una ayuda monetaria. Entonces, de esa manera, la reacción justamente va en ese sentido. Tratar de curar, digamos, si uno lo quiere poner de una forma, los daños que ha generado el desastre natural y, por otro lado, tratar de recuperar el nivel de vida que tenían las personas. Por ejemplo, si perdí mis ingresos, por lo menos mientras me logro recuperar, que me den un bono, un monto de recursos que me permita mantener mi nivel de vida como era previamente, o por lo menos con las necesidades mínimas cubiertas. Ahora, por último, profesor, ¿es correcto tener esta mirada, porque lo hemos escuchado a propósito de lo que está sucediendo en el norte del país, decir desde el gobierno central: nosotros hemos destinado el presupuesto para los gobiernos locales o regionales y, digamos, trasladar, endilgar esa responsabilidad a estos gobiernos, a este nivel de gobierno? ¿Es correcto tener esa posición de yo te entregué la plata y tú ves lo que haces y es tu responsabilidad? ¿O debería más bien haber un trabajo de acompañamiento, de seguimiento, no sé si de control de pronto, de acuerdo a las instancias correspondientes de ese presupuesto, para que precisamente se desarrollen obras de prevención con acompañamiento técnico, en fin, con el cálculo adecuado del presupuesto y demás? Porque, o sea, es evidente y es innegable que
lamentablemente no hay un nivel de pronto técnico para poder plantear proyectos de prevención, en fin, de grandes infraestructuras que permitan precisamente evitar este tipo de situaciones. Déjame acotar a tu pregunta, Jorge, sobre todo en una situación donde hay regiones que ya están en estado de emergencia y donde esto facilita los trámites, pero también hay podría generarse una tara también en cuanto a la fiscalización, que este dinero finalmente se utilice de la mejor manera sin actos de corrupción de por medio. Exacto. El problema es que ya tenemos muchos recuerdos de desastres donde aparecieron actos de corrupción. Yo recuerdo uno del terremoto del 2007 en Pisco, donde justamente se habilitó el dinero y se descubrió corrupción, ¿no? Entonces, en este caso lo que tenemos que respondiendo a la primera parte de la pregunta, es trabajar de manera coordinada. El tema, cuando uno ve hoy día el programa 68 de prevención de desastres, el principal monto del presupuesto lo tiene el nivel nacional. Y esto implica que tiene que trabajar de manera coordinada con los niveles regional y local. Y muchas veces ese es el gran reto de la administración pública peruana, que los niveles de gobierno no coordinan entre sí. Y el acompañamiento sí debe ser por parte del nivel nacional. Entonces hay que sumar esfuerzos. Pero cuando uno mira los proyectos que está realizando cada nivel de gobierno, es como muy sintomático porque todos hacen lo mismo. Uno ve el nivel nacional, está haciendo una defensa ribereña en Tumbes, y cuando uno entra al presupuesto de Tumbes también lo está haciendo, ¿no? Entonces creo que hay que sumar esfuerzos para poder tener obras que permitan proteger a la población y por otro lado también mejorar la eficiencia, porque si no suman esfuerzos, si no coordinan entre ellos, lo que estamos haciendo es desperdiciando en estos esfuerzos, por el digámoslo tema así, administrativo, por el tema de economías de escala, que no es corrupción, sino básicamente que no se ejecuta correctamente. Poca gestión. Desde esa óptica, profesor, ¿cuál es su postura? ¿Es pertinente entonces una autoridad para la infraestructura? Porque claro, hay una asesoría de por medio que se tiene que ejecutar también. Los sectores lo podrían hacer. O sea, yo no soy muy adepto a la creación de nuevas instituciones o la creación de nuevas leyes. Tenemos las instituciones, creo, sino que el problema es este tema de la coordinación. Porque lo que vamos a tener es una nueva institución y si no están los canales de coordinación, al final va a ser un intento más, ¿no es cierto?, en donde si no se suman esfuerzos, si no hay este acompañamiento técnico, si no hay, digamos, el respaldo político, puede terminar, digamos, no teniendo efectos. Entonces, se está reemplazando la reconstrucción con cambios que no tuvo muchos efectos. Bueno, habrá que aprender de eso y seguir para adelante. Ahora, ¿qué papel debería cumplir en este caso la Contraloría General de la República? Porque a propósito de lo que ha sucedido, el Contralor Nelson Olchak señalaba que, bueno, se está haciendo un trabajo de seguimiento, pero digamos que, bueno, se entendió así, un seguimiento desde la situación actual hacia adelante. ¿Hay un trabajo que podría hacer la Contraloría o no? Yo creo que tiene que ser un trabajo de prevención ex post, ¿no? Porque durante una emergencia, en verdad, uno trabaja sin conocer todo lo que está ocurriendo y a veces hay que tomar decisiones rápidas, hay que tener sentido de urgencia. Y a veces el control se hace posterior. Entonces, claro, todo el mundo es general después de la batalla, ¿no? Entonces, eso genera problemas. Y hace poco veíamos al alcalde de Piura que decía que no iba a gastar el dinero que el MEF le había prometido, pero que no lo iba a gastar. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo tengo un dinero para atender desastres, que es relativamente poco, y me dicen, utiliza recursos de otras partidas para ponerlo ahí, si no me habilitan legalmente, para la Contraloría eso es malversación de fondos. Entonces eso le puede generar problemas, ¿no? Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted. Gracias. Buenos días. Carlos Casas, profesor de Economía, ha conversado con Perú Noticias.